Hoy, durante casi 2 décadas, Japón le contó una mentira al mundo entero. En los catálogos, en las fichas técnicas y en los materiales de prensa, algunos de los fabricantes japoneses más grandes repetían siempre el mismo número, 276 caballos. Parecía un límite, parecía prudencia, parecía solo un acuerdo de caballeros para evitar una guerra de potencia dentro del propio Japón, pero era todo una distracción, porque detrás de ese número educado, discreto y aparentemente inofensivo, los ingenieros japoneses estaban construyendo algunos de los motores más absurdamente sofisticados de la era moderna, motores que no deberían existir dentro de ese límite, motores que hacían que Porsche, BMW, Mercedes, Audi, Ferrari, Lamborghini, Ford y GM prestaran atención y en ciertos casos recalcularan toda su ruta. Europa creía que estaba mirando autos de 276 CV, pero lo que había debajo de esos cofres era otra cosa, 300, 350, 400, casi 500 CV de potencia, y aún así en el catálogo Japón seguía diciendo lo mismo, siempre 2, 7, 6. ¿Por qué? Esta no es la historia de cómo Japón alcanzó a Europa, sino la historia de cómo 7 motores japoneses fueron tan bien diseñados, tan resistentes y tan subestimados que transformaron una mentira industrial en un arma global. Mientras Occidente vendía tradición, pedigrí y apellidos legendarios, Japón escondía fuerza bruta detrás de números falsos, ingeniería silenciosa y autos que parecían menos peligrosos de lo que realmente eran. Y cuando esos motores llegaron a las calles, a los circuitos, a los preparadores y a las comparativas internacionales, la verdad comenzó a aflorar y aterrorizó a todos. Y ahora la pregunta no es por qué esos motores se hicieron famosos, sino cómo un país entero consiguió esconder sus trucos durante casi 20 años y sigue obligando al resto del mundo a correr detrás. Los 7 motores del miedo. Para entender lo que esos 7 motores realmente le hicieron a la industria, hay que entender lo que la industria creía antes de que aparecieran. A finales de los años 80, el mundo de los autos de alto rendimiento se había acomodado con un estándar confortable. La cilindrada grande generaba mayor potencia. Los motores atmosféricos no podían superar los 80 caballos por litro. Ese era el techo de potencia específica y se trataba como una ley de la física. La tracción en las 4 ruedas era cosa de autos de rally y Japón fabricaba sedanes confiables para el uso diario. Ese era el escenario y nadie fuera de Japón se había dado cuenta, y los números de ese periodo cuentan la historia sin rodeos. El Porsche 911 Carrera de los años 80 funcionaba con un 6 cilindros boxer de 3.2 litros entregando alrededor de 217 caballos. Eso da 68 caballos por litro, el estándar de oro de la casa de ingeniería más respetada de Europa. El Ferrari 348 con su V8 de 3.4 litros empujaba 296 caballos, 87 caballos por litro. Ese era el límite superior de lo que los motores de producción estaban haciendo. El BMW M3 E30 con su 4 cilindros S14 de 2.3 litros hacía 192 caballos, 83 caballos por litro, especificación europea atmosférica de clase. El grupo A en el automovilismo estaba dominado por V8 europeos y sedanes turbo, Sierra, M3, Volvo. Le Mans era un deporte de motor a pistón y los tiempos de vuelta en Nürburgring ni siquiera eran una métrica de marketing para autos de producción todavía. Y ahí estaba Japón, encerrado en el techo de 236 caballos y en el acuerdo de caballeros del mercado interno. Cada número de potencia impreso en un catálogo japonés era una ficción por diseño. La matemática europea era simple: más cilindros, más costo, ciclos de iteración más lentos. En Japón era lo contrario: cilindrada pequeña, plataformas pequeñas, plazos de homologación que no permitían ciclos de desarrollo interminables. Pero aquí está lo que nadie comenta cuando mira ese escenario. Todos los fabricantes europeos ya habían hecho los cálculos. Japón alcanzaría a Occidente comprando tecnología, licenciando motores, poniendo emblemas sobre hardware alemán, pero ninguno de ellos había calculado que Japón simplemente pasaría al frente. Ese es el problema que los próximos 7 motores fueron construidos para resolver, no para mercados de exportación, no por trofeos en el automovilismo, sino porque el orgullo de la ingeniería japonesa no podía aceptar quedarse atrás. Pero cuando el resto del mundo vio lo que habían hecho, ya era demasiado tarde. Número 7. El Nissan VR38 el motor del GT-R R35. 3 litros y 8, V6 biturbo, potencia oficial de 480 CUV en el lanzamiento, subdeclarada. Los dinamómetros independientes midieron potencia consistentemente por encima del número oficial, en varios casos, más de 500 caballos en la rueda, lo que implica aún más potencia en el cigüeñal
de la que Nissan declaraba: las paredes de los cilindros no tienen camisa de hierro, están revestidas con pulverización de arco eléctrico de alambre por plasma, un revestimiento de 15 centésimas de milímetro de espesor que sustituyó las camisas tradicionales por completo. El motor era ensamblado a mano por 5 maestros artesanos, los Takumi, en Yokohama, dentro de una sala limpia. Cárter húmedo y seco híbrido fue producido durante 17 años, ensamblado a mano por el mismo grupo de maestros hasta la última unidad, y aquí está el número que importa: preparaciones con base en el motor de fábrica, sin tocar el bloque, se comprobaron superando los 1000 caballos. Número 6. El Toyota 2JZ GTE, el motor del Supramark IV, 3 litros, 6 en línea de bloque cerrado en hierro fundido, cigüeñal forjado, bielas forjadas, chorro de aceite para el enfriamiento de los pistones, potencia oficial de 276 caballos para el mercado japonés, alrededor de 320 para exportación, el margen real de seguridad en los componentes internos de fábrica, más de 800 CBE con turbinas secuenciales CT12B. Toyota colocó tanta margen en la parte inferior del motor que las autoridades japonesas de seguridad, según se relata, presionaron a la empresa para desactivar parte de la potencia de la versión de calle, no porque el motor no aguantara la potencia, sino porque el brazo del conductor no aguantaría. Número 5. El Honda K20A, el motor del Civic Type R y del Integra Type R, 2 litros y VTEC, 220 caballos a 8000 revoluciones, 110 caballos por litro, atmosférico, línea roja a 8400 revoluciones en un auto de tracción delantera de uso popular. Compare directamente con un Porsche Cayman, base de 6 cilindros boxer de la misma época, 2 litros y 7, 245 caballos, 35% más de cilindrada, 25 caballos más. El auto popular japonés superaba al deportivo alemán en eficiencia con ingeniería. Número 4. El Mazda 13B Ryu, el motor del RX 7FD3S, 1 litro y 3 de cilindrada, Wankel de doble rotor, el primer sistema de turbocompresor secuencial doble producido en escala en el mundo. 280 caballos al final de la producción provenientes de una cilindrada que cabe dentro de una botella de vino. El auto pesaba 1270 kilogramos. Distribución de peso perfecta, 50-50. El motor estaba completamente detrás del eje delantero y el motor rotativo del programa hermano, el 26B en el Mazda 787B, ganó Le Mans en la general. El único motor no a pistón en hacer eso en la historia. El ACO prohibió la tecnología al año siguiente. Te cuento más en un momento. Número 3. El Nissan RB26D ET, el motor de los Skyline GT R32, R33 y R34, 2 litros y 6 en línea biturbo, con una cilindrada exacta de 2568 centímetros cúbicos. Ese número no fue elegido por casualidad, fue calculado para llegar exactamente a 4365 centímetros cúbicos bajo el factor de equivalencia turbo de 1.7 de la FIA. Ingeniería diseñada alrededor de una regulación, no de una meta de dinamómetro. La potencia de carrera en el grupo A estaba entre 500 y 600 caballos, con una confiabilidad que nada en la parrilla podía igualar, con 6 cuerpos de mariposa individuales, paredes de cilindros revestidas a plasma. En la versión de carrera era un monstruo. Si está gustando de este video hasta ahora, me ayudará mucho que dejares un like. Número 2. El Honda B16A, motor del Integra incluyendo el Type R, y el Honda Civic Sear, 1 litro y 6, 4 cilindros atmosféricos en línea, exactamente 100 caballos por litro. El primer motor de producción del mundo en alcanzar esa marca. Línea roja a 8000 revoluciones con gasolina común y equipamiento completo de emisiones. Ese número fue exigido por el presidente de investigación y desarrollo de Honda contra las objeciones de los ingenieros. Kaji Tani, uno de los ingenieros en la sala, lo puso en los términos más simples posibles. Un sueño, dado que los motores convencionales en esa época solo conseguían producir 70 u 80 caballos por litro. Número 1. El Toyota 1LR GUE, el motor del Lexus LFA, 4 litros y 8, V10, 552 caballos a 8700 revoluciones, línea roja a 9000 revoluciones, codesarrollado con Yamaha. El barrido desde el ralentí hasta la línea roja tarda 6 décimas de segundo, y eso es demasiado
demasiado rápido para que cualquier puntero analógico de cuenta revoluciones pueda seguirlo. El LFA necesitaba una pantalla digital porque la física no permitía lo analógico, además de bielas forjadas en titanio, válvulas sólidas en titanio, pistones forjados en aluminio. El ángulo de bancada de 72 grados no fue elegido al azar. El ingeniero jefe Tanahashi en su momento dijo con todas las letras: 90 grados resultaría en explosiones irregulares y por lo tanto no produciría el sonido ideal. Eligieron la geometría del motor por la manera en que sonaría. El B10 terminado era más liviano que el propio V6 de 3.5 litros de Toyota. Toyota construyó exactamente 500 unidades del LFA, un auto de historia compleja que ya contamos aquí. Cada uno de esos motores nació en un entorno en el que el número oficial de potencia era una mentira, en el que los plazos de homologación en el automovilismo no eran negociables y en el que el orgullo de los ejecutivos, no la investigación de mercado, definía la especificación. Piensa en eso en la práctica. Un piloto de pruebas llamado Toshio Suzuki entra en un GTR de producción en Nürburgring. Marca 7 minutos y 29 segundos. Al año siguiente, para silenciar a los escépticos, marca 7 minutos con 26. En una década, todos los fabricantes importantes del planeta tienen un programa de desarrollo en Nürburgring. El tiempo de vuelta deja de ser una curiosidad y se convierte en un estándar que toda la industria necesita alcanzar. Cuando un Mazda 787B cruza la línea de llegada en Le Mans, el AKO inmediatamente prohíbe los motores rotativos para la temporada siguiente. Toyota solo volvería a ganar Le Mans como fabricante japonés casi 3 décadas después. Un Skyline GT-R R32 ganó todas las carreras del Grupo A en 4 temporadas. Ganó Bathurst 2 veces. Ganó las 24 horas de Spa. Australia reescribe la reglamentación para sacar al auto de la competencia por ley. El Grupo A nivel global nunca se recupera. Un Honda Civic con un V16A bajo el capó se convierte en el primer motor atmosférico de producción en romper la barrera de los 100 caballos por litro, y toda una generación de preparadores en el mundo entero reescribe su entendimiento sobre lo que un motor de 1,6 litros tiene permitido hacer. Un Toyota Supra sale de una fábrica japonesa con la parte inferior del motor forjada para aguantar 800 caballos, de los cuales el comprador nunca fue informado. En 5 años, el 2JZ se convierte en el motor más preparado de la Tierra. Potencia específica, calidad constructiva, elegibilidad en el automovilismo, valor de mercado de reventa. Cada métrica que la industria usaba para clasificar motores de alto rendimiento, los 7 japoneses dictaban todos esos parámetros de forma permanente. Todos los fabricantes de alto rendimiento del planeta ahora desarrollan para un estándar que ingenieros japoneses establecieron bajo un techo de potencia. Los niveles que alcanzaron se convirtieron en los parámetros mínimos que todos deben alcanzar. Sería deshonesto fingir que los competidores globales no respondieron o que no habían construido sus reputaciones por mérito también. Los alemanes, los italianos, los americanos tenían tradición de verdad, presupuestos de verdad, profundidad de ingeniería de verdad, y cada uno de ellos construyó un discurso público sobre cómo respondió a la amenaza japonesa. Sin embargo, existe algo que convenientemente queda fuera. Cuando Suzuki marcó el tiempo de 7 minutos y 29 segundos, Porsche no lo aceptó. August Achleitner, el jefe de desarrollo del 911, declaró públicamente que el auto no podría ser una unidad regular de producción en serie. Porsche compró un GT-R, lo llevó a Weissach, rodó con neumáticos Dunlop SP600, marcó 7,54 y acusó a Nissan de fraude. Nissan rodó de nuevo, marcó 7,26.7 al año siguiente. Porsche guardó silencio. La declaración pública de Achleitner es en retrospectiva lo más cercano a una admisión de "estamos atrás". Un jefe de desarrollo del 911 diciendo en voz alta que lo que Nissan había hecho no podría ser posible. Pero el tiempo de vuelta era real, el auto era real, y la acusación fue la entrega. La respuesta de BMW al VTEC llegó en forma del Valvetronic, distribución variable de válvulas con carrera variable, 12 años después de que el B16A alcanzara 100 caballos por litro. Resultado, BMW abandonó los M-Car atmosféricos después del M3 E92. Una admisión tácita de que no podrían seguir el ritmo de la potencia específica japonesa sin inducción forzada.
El actual 4 cilindros M139 de Mercedes AMG finalmente supera la marca de potencia específica del B16A de 1989, pero solo con turbocompresor. El Audi R8 B10 fue la respuesta más directa al LFA. Produjo más, vendió más, pero nunca igualó las revoluciones, la respuesta de aceleración ni el sonido. Ferrari, Lamborghini, el programa Corvette de GM, el programa GT de Ford. Toda una lista de ellos ahora desarrolla sus autos, apuntando a tiempos de vuelta en Nürburgring, una métrica que los japoneses, en la práctica, forzaron a existir hace mucho tiempo. El discurso es que Alemania eventualmente alcanzó. Lo que ese discurso omite es que Alemania alcanzó adoptando la filosofía por la que Japón pasó 2 décadas siendo despreciado. Cada uno de esos motores fue una apuesta financiera, una provocación reglamentaria o las dos cosas. Ninguno existió porque el mercado lo pidiera. Existieron porque un pequeño grupo de ingenieros se negó a aceptar el orden global, y los que mandaban en esa época llevan tratando de alcanzar esa ingeniería desde entonces. Como 7 samuráis, esos 7 motores defendían cada uno una posición que nadie más podía defender. Cada uno portaba una disciplina diferente: el atmosférico de altísimas revoluciones, el rotativo, el 6 cilindros homologado por la reglamentación, el V10 afinado por el sonido, el biturbo con 500.000 de kilómetros de margen. Solos ya bastaban para humillar a quien se les pusiera enfrente, pero juntos rediseñaron lo que la industria entendía por ingeniería de alto rendimiento. Y como los 7 samuráis, no lucharon por la gloria, lucharon porque creían en algo que el resto del mundo había desistido de intentar: que la especificación importaba más que el lucro, que el sonido importaba más que el catálogo, que el número impreso podía mentir, siempre que el motor dijera la verdad en el circuito. Los ingenieros que construyeron esos motores no estaban tratando de vender autos, estaban tratando de probar una idea que ganó. La industria global ha pasado los últimos 30 años corriendo detrás de un pequeño grupo de japoneses que trabajaron en las sombras, transformando metal en armas potentes para autos legendarios que dan miedo hasta hoy. Y por eso muchos fueron enjaulados, como hicieron con el rotativo de Mazda, que ganó Le Mans de una manera absurda y fue prohibido. Si te gustó este vídeo, no olvides suscribir y dejar un like. En solo 5 segundos va a comenzar otro vídeo y yo estoy seguro de que también te va a gustar.